Hola amigos, hoy en Motorcat tenemos super prueba, una prueba súper interesante además porque se la vamos a realizar a este vehículo que tengo aquí. Sí, es el ID4, ID4 como lo queréis llamar. Como sabéis es un vehículo pues muy codiciado por muchos amantes de la movilidad eléctrica, así es que hoy vamos a hacer una prueba y no cualquier prueba, vamos a realizarle la prueba de autonomía para saber cuántos kilómetros podemos recorrer y además vamos a hacerla teniendo en cuenta un parámetro que a vosotros os interesa mucho, que es la velocidad, que siempre estáis con lo de 120, pues vamos a hacer la mayor cantidad posible de kilómetros a 120 kilómetros por hora. Vamos a verlo. Bueno amigos, pues ya sabéis cómo empieza esto. Ponemos el parcial a 0. En este caso, como veis, no lo tenemos al 100%, no tenemos la batería al 100%, la teníamos al 99%, pero igualmente tenemos dos opciones, desde la última carga y desde el inicio. En el caso desde el inicio está el 99%, pero en el caso desde la carga podemos ver desde la última carga, que ha sido esta del 100%, cuántos kilómetros se han recorrido. Esto nos lo vamos a guardar para el final para que podáis ver, ese sería el resultado y así podréis saber cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga en este Volkswagen ID4. Mientras seguimos avanzando en esta prueba de autonomía, con este Volkswagen ID4 os quiero recordar una vez más, cómo no, que tenéis disponible la web oficial del canal, ya sabéis que es motorcat.com, donde os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta. Y también, por supuesto, os podemos ayudar con la elección de vuestro vehículo eléctrico o híbrido enchufable. Ya sabéis, no tenéis más que pasaros por motorcat.com y allí tenéis toda la información. Bueno amigos, pues primera parada que vamos a realizar en esta prueba tan especial que vamos a realizar con este ID4, con este Volkswagen ID4, batería grande, batería de 82 kWh brutos, de los cuales 77 netos. Os resumo, 73% de batería todavía, llevamos recorridos 101 kilómetros, que se dice pronto. El consumo medio ha sido de 19,9 kWh a los 100 hasta ahora. Y importante esto, hemos mantenido una velocidad de 120 km por hora, ¿vale? Es una velocidad de autovía, entendemos que ese trayecto es el que más os preocupa, el que más miedo os produce y por lo tanto es el que queremos enseñaros para que podáis ver lo que puede dar de sí este Volkswagen ID4. Nada, lo que vamos a hacer ahora es continuar, no vamos a parar mucho porque queremos hacerlo lo más rápido posible para que podáis ver todo lo que ha dado de sí este ID4. Os enseño algunos detalles en el interior del ID4 que son distintos, o por ejemplo, como veis aquí tenemos esta consola, tenemos este hueco para poder guardar objetos, que además, fijaos, podemos intercambiarlo y podemos poner este otro accesorio que nos sirve para llevar aquí bebidas también. Bueno, parecen tonterías, pero bueno, al final son elementos modulares que nos vienen muy bien. Todo está engomado, por aquí también tenemos más hueco, tenemos aquí un par de puertos USB-C, más portabebidas y bueno, sobre todo también otros elementos que son importantes, como por ejemplo estos tejidos que vemos en esta zona, que son bastante más acolchados, ¿no?, de lo que podríamos llegar a esperar, y también en esta parte alta. Otro de los elementos interesantes de este ID4 sería la asistencia por voz. El asistente que tenemos en este caso sería: hola ID. Ir a Madrid. Por favor, diga la dirección completa, comenzando por la población. Madrid. Se refería a Madrid. 1. Línea 1. Madrid. Por favor, diga la calle.
podéis ver aquí hemos conseguido bajar el consumo en este pequeño cambio de sentido que hemos hecho. Enseguida rápidamente hemos aprovechado la frenada regenerativa y hemos conseguido, pues como veis ahí, ese consumo que está en 19 kilovatios hora a los 100, que es un consumo muy bueno. Y bueno, otro de los detalles que os quería mencionar de este ID4 es la suspensión. En este caso tenemos una suspensión que nos permite, pues como veis, ir muy pegados a la carretera. Por supuesto, también en esto va a ayudar muchísimo la batería plana que tenemos en la parte baja. Y para ser un SUV, para tener esta carrocería más elevada de lo normal, lo cierto es que nos sentimos como muy pegados a la carretera. Bueno amigos, os voy contando lo que nos vamos encontrando durante este trayecto. Llevamos ya 233 kilómetros, como podéis ver aquí. Estos son los kilómetros recorridos. Estaba al 99% la batería, ¿vale? Cuando hemos empezado, desde la salida. Con lo cual sería con ese 99, 233. Y tenemos todavía 34% de batería pendiente. Esto sería un poco como ha ido hasta ahora. La velocidad, como veis, 120 km por hora. Fijaos en el control de velocidad de crucero. Por supuesto que, bueno, si hay un vehículo que se mete delante o lo que sea, pues él no la baja un poco, ¿vale? Pero en principio, ya os digo, 120 km por hora. Este es el consumo que estamos teniendo hasta ahora. Hemos llegado a ver consumo de 19 kilovatios a los 100, 19 kilovatios hora. Y en este caso, pues ha aumentado un poquito porque, bueno, hemos pasado por varias zonas de subida. Como veis, en general, en cuanto al tema del consumo, entra dentro de lo que nos esperábamos. Además es bastante previsible, es decir, el consumo ha ido progresivamente pues manteniéndose dentro de la misma línea, pero sí que es verdad que lo hemos notado o bien al alza o a la baja, dependiendo de si era más de subida o de bajada, pero como os digo, de una manera muy progresiva. No son saltos muy grandes, no es un consumo que se desboca, ni al revés tampoco baja de forma radical. Y bueno, estas serían las sensaciones que hemos notado hasta este momento. Bueno amigos, como veis, ahí tenemos ya los 300 kilómetros, primeros 300 kilómetros recorridos a 120 kilómetros por hora, como podéis ver ahí, salvo por supuesto en aquellas zonas en las que no se puede ir a 120 o en las que había algún tipo de señalización por obras o porque estaba la Guardia Civil, que había algún control, como es normal, como le pasaría a cualquiera. Entonces, como veis, ya son más de 300 kilómetros los que vamos a recorrer. Esta es la media de consumo que tenemos, como veis ahí, 20 kilovatios, poco más de 20 kilovatios hora a los 100. Es un consumo, yo creo que bastante bueno, teniendo en cuenta que, como os digo, vamos a 120. La temperatura exterior también, para que tengáis también otra referencia. Ahora ha subido 1 grado, estábamos en 14 grados, 15 grados. No es una temperatura ni buena ni mala, o sea, no es algo que sea ni que le vaya a venir bien ni mal, estaría dentro de lo razonable. Y por lo demás, pues bueno, ya veis pues cómo va todo, ¿no? Desde que saliéramos ya, en este caso teníamos 3 horas de viaje.
Hemos parado una vez, que habéis visto, luego hemos ido haciendo los resúmenes pues de forma más activa directamente en el propio coche, para, sobre todo por tiempo, por agilizarlo por tiempo, porque queremos tardar lo mínimo posible también. Entonces, claro, lo hemos hecho de esta forma. Bueno, aquí tenéis todavía el porcentaje que nos queda de batería, es un 17%. Tened en cuenta que estábamos al 99 cuando lo hemos cogido esta mañana, 99, y tenemos el 17, ¿vale? Aquí veis la estimación de autonomía que tenemos actualmente. Esto es una estimación, por supuesto, pero es lo que nos dice el coche. Y como veis ya, pues hemos avanzado alguno más, ya llevamos 303 kilómetros. Cuando vimos esta notificación me acordé de vosotros. ¿Qué haríais vosotros? ¿Cancelar o buscar? Bueno, ya veis cómo hemos venido durante todo este viaje que estamos realizando con este ID4. Esto, olvidad de esto, ¿vale? Esto es la velocidad media que está calculando, pero hemos hecho incluso paradas y hemos salido desde cero, con lo cual es normal que la media se quede así. Nosotros no queremos cortarlo cuando empezamos a 120, sino que lo hacemos desde el principio, que lo hemos puesto a 0, y por eso está haciendo media con esto, por eso salen esos 102. La velocidad real es la que estáis viendo constantemente, que es la que tenemos ajustada en el control de velocidad de crucero. Ahí lo veis, ¿vale? Son 120 km por hora, menos en aquellos tramos en los que, por lo que decía, por obras o porque hay a lo mejor una limitación, por un túnel o lo que sea, pues que te baja automáticamente la velocidad a 100 o a la velocidad que diga la vía. Bueno amigos, en estos últimos porcentajes de batería que nos quedan, os quiero también explicar algo que surge de forma muy recursiva en los comentarios, y es lo siguiente. Siempre comentáis sobre el tema de la batería, cuando tenemos menos del 20%, tal, no sé qué. A ver, hay que tener el miedo suficiente y necesario, no hay que tener ni menos ni más, ¿vale? Es decir, si por ejemplo, ahora mismo tenemos un 7%, si nosotros estamos todos los días agotando la batería al 7%, ¿vale? Y lo cargamos al 100%, pues lógicamente, y además nos metemos en un cargador rápido a todo lo que dé de sí, a la máxima potencia, pues lógicamente eso va a perjudicar a la batería y va a hacer que se degrade más rápidamente. Pero claro, eso no tiene absolutamente nada que ver con que yo, por ejemplo, tenga que terminar un viaje y llegue con un 5% de batería. No pasa absolutamente nada, el coche está preparado para eso. Si yo no llego a un cargador, no llego y tengo que hacerlo así. Y tengo que llegar con el 5% y llego, no pasa nada. Eso debéis tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo que no debéis es hacerlo de forma continuada durante todos los días. De hecho, si vosotros pensáis que con un vehículo vais a necesitar llegar siempre con el 1%, porque hacéis un trayecto muy específico, muy concreto todos los días, pues en ese caso a lo mejor os tenéis que plantear otro modelo, ¿vale? Pero ya os digo, algo que sea muy continuo. Si de vez en cuando hacemos eso, no va a pasar absolutamente nada. Y os digo algo también, esto no es un mantenimiento exclusivo de los vehículos eléctricos, ni mucho menos. Los vehículos térmicos toda la vida han tenido mantenimientos específicos. No hablemos ya, por ejemplo, cuando se empezó a incorporar el turbocompresor en todos los vehículos. Tiene un mantenimiento específico, sabéis que hay que parar durante un tiempo, cuando terminamos un viaje largo, por ejemplo, y la gente al final ¿lo hace o no lo hace? Pensadlo, ¿cuántos de vosotros hacéis eso? Pues hay que hacérselo. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque muchas veces se confunde a la gente con informaciones que no son del todo precisas. Y bueno, pues ya también, como tampoco queremos terminar la prueba, por supuesto, ir a 120 todo el rato y cortarlo, porque también hay que buscar un cargador, como es lógico. Estos últimos puntos porcentuales vamos a ir un poquito más despacio, pero bueno, hasta este momento hemos venido todo el rato a 120, ¿vale? Salvo en aquellos tramos que era imposible porque no nos lo permitía la señalización o la circunstancia del tráfico. Pero en cualquier caso, simplemente que tengáis de referencia que ya llevamos recorridos 356 kilómetros, que tenemos también la carga que nos queda todavía, nos queda un 7%, y esto es, yo creo que un dato muy a tener en cuenta, lo podéis ver vosotros mismos con vuestros propios ojos. Habéis visto la velocidad,
nos tomamos la molestia de estar constantemente, que a veces podemos llegar a ser hasta pesados, con el tema de mostraros la velocidad que veis que vamos llevando en cada momento, puesto que es la mejor forma de que vosotros os deis cuenta de cuál ha sido la velocidad y cómo se ha desarrollado todo el trayecto que hemos hecho, ¿no? En estas ya 3 horas y 36 minutos, que como os digo, no hemos parado, solamente hemos parado la primera vez que paramos y bueno, fue durante, pues como habéis visto, para hacer ese resumen que hicimos rápido, y luego después no hemos querido parar porque también queríamos que vierais el tiempo que va a transcurrir desde que, fijaos, ¿no? Aquí podéis ver la hora a la que empezamos, para que tengáis todo tipo de detalles de que esta prueba se ha hecho pues correctamente, se ha hecho con seriedad y que es una prueba totalmente fiable. Bueno amigos, pues aquí tenéis el resultado, 380 kilómetros, pero mucho ojo porque esto era con el 99% de batería. Si lo ponemos desde la carga, este es el resultado que hemos tenido, que son 384 kilómetros recorridos. Aquí veis, bueno, esto es de la carga lógicamente, aquí veis el tiempo que ha transcurrido. A última hora hemos venido ya un poco más tranquilos, pero bueno, igualmente vosotros podéis ver perfectamente, pues durante el tiempo que hemos ido a 120 constantes, tanto el consumo como la autonomía que llevamos recorrida, como todo. De esta manera podéis ver que si queréis luego ir los últimos kilómetros, queréis ir más tranquilos, fijaos la cantidad de kilómetros que podéis llegar a hacer. Ahora mismo ya tenemos muy poca batería, lo tenemos al 2% básicamente, y lo que vamos a hacer es ponerlo a cargar. Vamos a parar un poco ahora, vamos a hacer una parada técnica. Mucho ojo amigos, que esto todavía no ha terminado. Como muchos de vosotros nos habíais hecho preguntas relacionadas con este vehículo, sobre todo en lo que tiene que ver con tamaños, dimensiones y demás, hemos dicho, ya que tenemos físicamente el vehículo, vamos a intentar dar respuesta a esas preguntas que nos habéis formulado a lo largo de diferentes pues, comentarios, vídeos, de otros vídeos y demás. Entonces nada, no os perdáis que a continuación vamos a hacer un pequeño resumen donde vamos a recapitular pues, todas las cosas que nos habéis ido mandando, que nos habéis ido preguntando, que además yo creo que son preguntas genéricas que podéis tener todos vosotros y yo creo que os van a venir bien si os gusta este vehículo. Bueno, como algunos de vosotros nos habéis preguntado el maletero, cómo era, las dimensiones, os las vamos a enseñar, ¿vale? Fijaos, aquí en este caso tenemos 1,10 m, ¿vale? 1,10 m aproximadamente de ancho, la boca de carga. ¿Qué más cosas? El fondo, os vamos a enseñar el fondo que tenéis aquí. Este fondo que veis aquí más o menos, pues tenemos casi 1 metro, 97 centímetros más o menos, algo más de 97, ¿vale? Y luego, ¿qué más cosas podemos ver? Esto vamos a quitar de aquí para que tengáis una referencia también, para que tengáis una idea de cómo queda este maletero. Fijaos, este sería el espacio. Tenemos un pedazo de maletero en esta zona alta, os lo enseño también aquí para que podáis verlo, más o menos, ¿vale? Aquí veis las medidas de esta zona. Y como veis, pues desde aquí hasta aquí pues tenemos bastante espacio. A ver si lo podemos medir bien aquí. Os lo enseño. Fijaos, tenemos aquí 90 centímetros, ¿vale? No, más de 90 centímetros. Tendríamos prácticamente los 97 centímetros que tenemos de fondo, los tenemos aquí. Pero si queremos medirlo hasta aquí, si queréis, pues mira, ahí tenemos 90 centímetros más o menos, 90, ¿vale? Luego tenemos aquí un hueco, también en esta zona baja, donde podemos guardar pues cosas. Por ejemplo, los cables, ¿vale? El cargador, los cables, los triángulos, todo quedaría guardado en esta zona, con lo cual no tenéis que quitarle nada a esta otra zona de arriba. Bueno, os enseño también el espacio interior, ya con los asientos plegados, como veis ahí. Fijaos el espacio que tenemos. Esto simplemente va a ser a grandes rasgos, para que lo podáis ver un poco. Fijaos, tenemos aquí más de 1,50 m, ¿vale? Más de 1,50 m solo hasta aquí. Si llegamos hasta el respaldo,
tendríamos prácticamente, como veis aquí, más de 1,70 m, ¿vale? Más de 1,70 m. Os lo digo porque, bueno, sobre todo los que necesitáis espacio, pues que tengáis este tipo de detalles en cuenta. Bueno, fijaos el espacio que tenemos en las plazas traseras, para que tengáis de referencia, mido 1,80 m, y aquí tenéis el espacio que tenemos por arriba, midiendo 1,80 m en estas plazas traseras. El ancho igual, tenemos bastante espacio en esta zona de aquí, en el lateral. Como podéis ver, podemos poner el brazo, además viene muy bien, es muy ergonómico, está muy a la medida de las personas. Los asientos son muy cómodos, vamos, yo me noto que me he quedado aquí ajustados, es decir, se nota que son cómodos. Y luego más cosas, en la plaza central, como veis, no tenemos ningún tipo de túnel central, hay una pequeña hendidura, pero bueno, eso no es nada. Podemos poner los pies aquí sin ningún problema en el centro, y aquí pueden ir pues 3 personas. Y también os enseño un poco para que veáis la altura, para que veáis el espacio que tenemos en esta plaza central, que suele ser la más comprometida, la más complicada, ¿no? Como os decía, hay un espacio considerable en esta zona trasera. Si queréis os puedo enseñar incluso las medidas para que tengáis una referencia. Fijaos, ¿no? Lo que es la banqueta, solo la banqueta, tendría... Os lo enseño por aquí para que podáis verlo. Como veis aquí tenemos más de 1,20 m, tendríamos 1,27 m prácticamente, ¿vale? Solo lo que sería la banqueta, más luego el espacio que queda para aquí en este lateral, ¿vale? Que como veis desde la banqueta aquí pues también hay otro espacio extra, ¿no? Veis que quedamos bastante separados, 17. Nos estamos fijando en las medidas, en este vehículo en particular, porque muchos de vosotros nos habéis preguntado por las medidas, por las plazas, todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que es interesante que lo podáis ver de esta forma. Bueno, os enseño también el espacio que tenemos para las piernas, como podéis ver aquí. Fijaos, ¿no? O sea, es que es una barbaridad. Me está dejando ahora mismo prácticamente pues 16 centímetros prácticamente que tenemos aquí, unos 16 centímetros de espacio. Yo estaba conduciendo aquí, es decir, una persona de 1,80 m está conduciendo, y la gente que va detrás tiene todavía todo este espacio que podéis ver aquí. Aquí veis la altura que tiene libre al suelo. A ver, por algún sitio puede tener un poquito más, un poquito menos. Normalmente es plano, con lo cual estaría en torno a los 20 centímetros, ¿vale? Os enseño un detalle de la puerta, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. La puerta, la apertura es eléctrica, ¿vale? Es decir, no es un tirador. Si tiramos así de él, no sale. Cuando tú la aprietas por aquí, directamente, es un tirador eléctrico. ¿Veis? Y cierran muy bien. Bueno amigos, pues ya hemos llegado al fin de esta prueba de autonomía que hemos realizado al Volkswagen ID4. Hemos sabido cuántos kilómetros podemos recorrer en una situación real, en unas circunstancias reales, de tráfico real, de carreteras reales, aquí en nuestro país. Es un vídeo, pues como os digo, que yo creo que os va a ayudar mucho, y este era el objetivo principal. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dadle si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y nos vemos en futuros vídeos.